Muy buenos días a las gestores y gestoras del programa Familias en su Tierra. Por parte de Andes, una bienvenida. Para este caso vamos a realizar el tutorial número 1 correspondiente al taller número 1 de la guía metodológica del programa. Si bien en la guía metodológica del programa Familias en su Tierra no especifica una actividad central del taller 1 en cuanto a lo que corresponde a proyecto productivo, esta es el primer acercamiento que se tiene con la comunidad en grupo, en este caso por los grupos de formación. Y es importante tener unos minutos, que puede ser la misma duración de este video, para acercarnos a las familias y decirles la importancia y reglas del proyecto productivo. En primer lugar, explicarles que el objetivo del componente de proyecto productivo es la generación de ingresos de los hogares participantes y, por supuesto, a través de un acompañamiento técnico y social, poder capturar y mejorar las habilidades y conocimientos que tengan los hogares. Recordemos que los hogares pueden tener mucho más conocimiento que nosotros en cómo hacer un proyecto, solo que nosotros lo que vamos es hacer una orientación sobre las reglas, las formalizaciones y pues digamos lo que es el programa como tal. Entonces, hay que precisar que el proyecto productivo tiene dos líneas centrales. Una, el proyecto cuando se basa en un emprendimiento y el proyecto cuando se basa en un fortalecimiento empresarial. Entonces la comunidad debe distinguir entre un emprendimiento y el proyecto cuando se basa en un fortalecimiento empresarial. En primer lugar, como vemos, el emprendimiento es una nueva unidad productiva. Es decir, suponemos que no existe una unidad productiva previa en el hogar. El emprendimiento comprende convertir una idea de negocio con un presupuesto determinado en una microempresa. Entonces hay que precisar a la familia que la idea del emprendimiento es crear una nueva unidad productiva que pueda ser el motor de la economía del hogar, pero no el fin último. Por otro lado está el fortalecimiento empresarial. El fortalecimiento empresarial supone una preexistente unidad productiva, es decir, ya haya en el hogar una idea de negocio y probablemente pues un emprendimiento marchando. No se sabe cómo está, si marchando bien o marchando mal, pero hay un fortalecimiento potencial que se le puede hacer a esa unidad productiva. El fortalecimiento entonces comprende identificar unidades productivas viables, es decir, unidades en las que la inversión del programa genera un impacto en los diferentes plazos de un negocio. ¿Por qué la precisión de unidades productivas viables? En este caso, es importante mencionar a la familia que muchas veces tienen unos negocios que pueden ser muy interesantes, pero cuando hablamos de viabilidad, hablamos de negocios, primero, que estén en el marco de la ley y que no estén por fuera de las leyes, es decir, dentro de las restricciones. Y dos, si ven, la pregunta que hay que hacer es que si ese negocio que tienen, si les ha dado un ingreso o no. Si la población dice que no le ha dado absolutamente un ingreso, que le ha dado pérdidas, pues no se hace un fortalecimiento empresarial, se hace un emprendimiento, es decir, se le promueve a la familia pensar en una nueva oportunidad. Entonces, algo que debe aclararle a las familias, la gestora o el gestor, es que el emprendimiento o el fortalecimiento no es la única solución económica del hogar, simplemente se trata de una oportunidad para la generación de ingresos. Significa que a las familias no hay que venderles la idea de que con el emprendimiento, el fortalecimiento se van a enriquecer y van a dejar de trabajar y va a ser la solución a sus vidas. Tal vez sea una solución económica en un plazo determinado, tal vez no en el corto plazo, tal vez en el mediano plazo, pero lo que sabemos es que sí es la oportunidad para tener una alternativa a los ingresos, indiferente de que el hogar ya tenga empleo, que tenga otros negocios, otros ingresos. Pues la idea es que con este fortalecimiento o la creación de la unidad productiva, la familia aumente sus ingresos y la generación de ingresos para generar una estabilización económica en el hogar. Entonces el proyecto productivo busca de alguna manera promover la generación de ingresos a través del fortalecimiento o la creación de los proyectos productivos, pero repito, no es la solución. Por eso es importante, cuando hablamos del emprendimiento o del fortalecimiento, indagar sobre el capital existente del hogar, porque es un determinante para el futuro plan de inversión, sea un emprendimiento o fortalecimiento. ¿Qué significa el capital existente? Este capital existente son todos los elementos que puedan apoyar el nuevo negocio o el emprendimiento actual. Esto permite tener ese conocimiento, o sea, el conocimiento del capital existente, que permite priorizar los elementos fundamentales para el plan. Es decir, el proyecto futuro productivo tiene que contar con un capital existente. Si no cuenta, pues el plan de inversión va a cambiar. En ese sentido, el capital existente puede expresarse en un terreno, un local, una maquinaria, una mano de obra, etc. Es decir, preguntarle a las familias si verdaderamente este proyecto, sea que se fortalece o que puede ser emprendido, cuenta con unos elementos básicos. ¿Por qué? Porque estos elementos, sea el terreno, local, maquinaria, mano de obra, etc., va a determinar el plan de inversión. No es lo mismo tener un hogar con un fortalecimiento a un emprendimiento. Mientras en el fortalecimiento es literalmente tratar de mejorar a través de una máquina, una herramienta o una pequeña inversión, un proceso de la producción, el emprendimiento es empezar de cero. Entonces se necesita saber cuáles son esos elementos con los que cuenta, llamados capital.
Por otro lado, el siguiente paso es, una vez identificado el capital y los elementos que tienen previos el hogar, identificar el perfil productivo familiar y de la zona. ¿Qué significa el perfil productivo? Simplemente es cuál es la tendencia en los hogares del municipio, de la vereda, en hacer negocios o hacer de alguna manera proyectos o emprendimientos. Entonces acá vemos en la tabla, en la primera columna, las secciones, en la segunda las descripciones y en la tercera un tema que se llama viabilidad según contenido. ¿Cuál es la utilidad de esta tabla para ustedes, gestoras y gestores? Es identificar las descripciones más comunes dentro de los proyectos. Como estamos en un contexto rural, lo más común son proyectos asociados a agricultura. También en nuestra zona puede tener mucho sentido el tema de pesca. La explotación de minas y canteras sabemos que hace parte de la cultura económica de la zona. Sin embargo, pues hay unas restricciones del programa para llegar a plantear proyectos en marco de esto. Por eso se considera inviable. En esta columna vemos lo que se considera viable, inviable y viable con restricciones. Viable se considera aquellos proyectos que por su naturaleza son más probables de aprobar tanto sus elementos como la idea de negocio en el marco del programa. En rojo está inviable, significa que el programa tiene restricciones a este tipo de proyectos. Y viable con restricciones significa que pueden haber ideas de negocio, sin embargo hay elementos dentro del plan de inversión que no pueden hacer parte del plan de inversión, no pueden comprarse, sea porque tienen un nivel de un tema especializado, un tema de seguridad o que de alguna manera pueden tender a un uso alternativo, digamos, no legal. En ese sentido, lo que vemos son las descripciones en general. Estas descripciones se consideran viables, la mayoría de agricultura, el tema de minas inviable, las industrias manufactureras como por ejemplo las artesanías se consideran viables, pues suministrar electricidad a gas, pues eso le compete a otros tipos de empresas, la distribución de agua, de tratamientos residuales, es un poquito complicado, sé que muchos trabajan de pronto en mejoramiento de ríos, de quebradas, pero pues como es un empleo, pues no debería darse un proyecto productivo asociado a este tema. Sin embargo, puede haber algunas excepciones. En el caso de la construcción, pues digamos, vemos que es una fuente de ingresos muy común en todas las regiones. Es, por ejemplo, la persona que apoya, sea el levantamiento de casas, que puede ayudarla al tema de fontanería, pues ese proyecto puede ser viable si usted, digamos, es su propio empleador, o sea, es decir, usted es el que desarrolla la actividad. Comercio al por mayor de reparaciones de vehículos, nada de repuestos, nada de temas de automotores, el proyecto no está enfocado a esto. El tema de transporte y almacenamiento, normalmente pues sabemos que en estas zonas el transporte es algo importante de la economía local, sin embargo es viable con restricciones en el sentido de que pues la idea es que en los proyectos también ustedes puedan complementar las certificaciones. Entonces a veces en el caso del turismo pues tiene que haber una certificación de turismo. ¿Por qué? Porque digamos el programa no puede prestarse para hacer actividades que no estén certificadas. Sin embargo, podríamos revisar el tipo de proyecto. Alojamiento es viable, pero también aplica la restricción, el tema de los certificados, el tema de seguridad, por ejemplo en el caso de los hoteles, hostales, centros de acampar, son viables, pero de alguna manera recordemos que deben tener unas condiciones de seguridad que pueden irse incluso por encima del valor del proyecto productivo. Actividades financieras no, inmobiliarias tampoco, nada de rentas, de arrendamientos, nada, prestamistas mucho menos. Actividades profesionales, científicas y técnicas, pues el proyecto productivo no tiene un presupuesto para una investigación, por lo tanto no se considera oportuno en ese sentido. Servicios administrativos y de apoyo tampoco, dado que esto lo prestan normalmente otro tipo de actividades económicas. Y administración pública y de defensa, mucho menos, no le compete a este tipo de proyectos o empresarios rurales. El tema de educación es viable, por ejemplo las personas que digamos tienen por ejemplo un jardín o un jardín infantil o una empresa de capacitaciones, se puede hacer un fortalecimiento allí. En el caso de actividades de atención a salud humana, de asistencia social, es muy probable que haya un emprendimiento, un fortalecimiento asociado a la prestación del servicio como estético, masajes, etcétera. Eso puede ser, sin embargo también requiere de unas certificaciones. Entonces normalmente pues si la persona tiene un certificado o curso corto, pues digamos ahí sí ya se puede considerar más viable. Actividades de entretenimiento y recreación, escuelas deportivas, artísticas, etcétera, vale. Otras actividades de servicios, pues hay que verificarlas, pero en estas se encuentran, por ejemplo, las reparaciones de, por ejemplo, de calzado, de textiles, también puede prestarse para una viabilidad. Estas actividades, digamos que salen en la sección T, tienen un nivel de complejidad, yo sugiero que no pongamos ningún plan de inversión en esta, a menos que sea estrictamente que aplique. Y actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales no aplica. ¿Qué significa lo que estamos haciendo? Estamos haciendo
una depuración de las descripciones más comunes. Las que están en verde son las más comunes y es lo que, entre comillas, podríamos orientar a la familia. ¿Para qué? Para que pues haga proyectos viables y que no solo viables desde el punto de vista económico, sino viables desde el punto de vista de las restricciones del programa. Acá vemos un listado de la relación entre vocación productiva y el plan de inversión del hogar. Recordemos que hay unas restricciones. Entonces acá en la guía metodológica que ya se les envió por parte del programa está también las restricciones, es decir, qué elementos no se deben incluir dentro del plan de inversión formulado. Y son la explotación minera, cultivos ilícitos, la compra de terrenos, lo que hablamos de las restricciones inmobiliarias, los negocios que utilicen motosierra, la tala de árboles, el mototaxismo, lamentablemente sé que es una opción en muchas zonas, pero pues en esta zona no. Venta de sustancias psicoactivas, evidentemente no. Productos químicos, hay que ver la solución. El pago de arriendo, alquiler, etc. En la I, equipos o maquinarias repotenciadas remanufacturadas de segunda, no se puede hacer compras de segunda. Venta de minutos, que yo sé que muchas veces funciona, pero pues está la restricción de parte del programa. Ventas ambulantes de pólvora, fuegos artificiales, todo eso. Equipos de cómputo que no se encuentren relacionadas directamente con la actividad productiva. Entonces, ¿qué significa? Pues si tu oficina es de turismo, pues entonces sí puedes tener una tablet, comprar una tablet que sea para el tema de mostrar los mapas y todo ese rollo, ahí sí aplica. Pero si es un computador para uso personal, no aplica. No puede servir para pago de salarios. Es que mi proyecto productivo de 2.686.000 va a usar 800 para pagar a una persona. No es para pago de honorarios, no es para registros en cuentas bancarias, no es para viáticos, no es para servicios públicos del negocio y tampoco del hogar. Es decir, que es que mi negocio productivo me ha acumulado el recibo del agua de 4 años. No es para eso. Tampoco es para generar los servicios públicos, digamos, domiciliarios. Y la compra de teléfonos celulares, no es para eso. Este es en realidad el primer tutorial de proyecto productivo. Con eso finalizamos. Les deseo un excelente trabajo y pues ya les cuento que va a haber otros instrumentos como Google Form, que son formularios de Google que hay que diligenciar para identificar la vocación productiva, fuera de las 2 carteleras. Que tengan un feliz día o feliz tarde, que estén muy bien.